Seguimos con la teórica de la serie 7, fuerzas intermoleculares y propiedades físicas de la materia, y ahora vamos con la parte 2, interacciones intermoleculares. En la parte anterior habíamos visto que existen moléculas polares y moléculas no polares. Las moléculas polares son las que tienen una distribución de densidad de carga no uniforme. De esta forma se genera un polo positivo sobre el átomo menos electronegativo y un polo negativo sobre el átomo más electronegativo. Decimos que se genera un dipolo, dos polos. ¿Qué es lo importante de los polos? Los polos positivos se ven atraídos por cargas negativas y los polos negativos se ven atraídos por cargas positivas. Esto le va a dar un montón de propiedades a la materia, que es lo que vamos a ver en esta parte. Por otro lado, en las moléculas no polares se evidencia una distribución de densidad de carga uniforme. Existe algo que se llama polarizabilidad, que es la facilidad con que la nube electrónica de una molécula no polar se deforma. Es decir, que los electrones se mueven hacia un lado y entonces queda transitoriamente formado un polo positivo y un polo negativo. Los dipolos transitorios son más débiles que los dipolos en una molécula polar. Este fenómeno se denomina polarizabilidad de la molécula. Y una molécula es más polarizable cuanto más cantidad de electrones tenga. Decimos una molécula grandota llena de electrones es como si fuera más fofa y es más fácil que los electrones se muevan hacia un costado, hacia algún lado de la molécula, formando un polo transitorio negativo y dejando del otro lado un polo transitorio positivo. Cuanto más electrones tenga la molécula, más polarizable es, y una molécula tiene más electrones cuanto más grande es. Entonces, es fácil determinar, a mayor tamaño de la molécula, mayor masa molecular, mayor cantidad de electrones, más polarizable la molécula. Si yo quiero saber si una molécula va a ser muy polarizable o poco polarizable, basta con saber cuántos electrones tiene esa molécula. Esto es una cuestión comparativa, es más polarizable que, no se puede cuantificar. Con los conceptos que vimos hasta ahora, ya podemos hablar de interacciones intermoleculares, que son las interacciones que se generan entre las moléculas. Estamos hablando de moléculas y no de compuestos iónicos. Las fuerzas entre moléculas son responsables de los estados de agregación de la materia, y esto lo vamos a ver en la siguiente parte. Y son responsables de cómo se comporta toda la materia y las características de la sustancia final. Por eso son muy importantes y nos van a permitir explicar un montón de fenómenos. Es importante resaltar que en las fuerzas intermoleculares se da entre moléculas. Pueden ser moléculas del mismo tipo o moléculas de diferente tipo. Y hay que distinguir las fuerzas intermoleculares de los enlaces. Los enlaces, ya sean iónicos o covalentes, son los responsables de mantener unidas a los átomos dentro de la sustancia. Y son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son más fáciles de vencer que los enlaces iónicos o covalentes. El primer tipo de fuerzas intermoleculares que vamos a describir son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Estas fuerzas están presentes en todas las moléculas y en particular para las moléculas no polares es la única fuerza presente. Esta fuerza se debe a la polarizabilidad de la nube electrónica que hay en toda molécula. Esta polarizabilidad lo que hacía era generar un dipolo transitorio sobre la nube electrónica, es decir, que los electrones transitoriamente se acumulan en un sector de la molécula, dejando el otro sector con menos electrones. Por lo tanto, se genera un dipolo transitorio. Este dipolo genera cargas positivas y negativas transitorias, son densidades de cargas transitorias, que permite que haya interacciones de polos positivos de una molécula con el polo negativo transitorio de la otra molécula,
que son muy débiles. En las moléculas polares también existe este efecto, pero como además vamos a ver más adelante que tienen dipolos permanentes, es mucho más fuerte la interacción entre los dipolos permanentes que entre los dipolos transitorios. Algo importante de las fuerzas de dispersión es que cuanto mayor sea la nube electrónica, más polarizable sea la nube electrónica, mayor van a ser las fuerzas de dispersión. Y más polarizable era la nube electrónica cuanto más electrones tenían y cuanto más grande era la molécula. La siguiente fuerza intermolecular que vamos a ver son las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas están presentes en las moléculas polares, que son las moléculas que presentaban dipolos permanentes, es decir, un polo negativo y un polo positivo. La interacción se da debido a que el polo positivo de una molécula es atraído por el polo negativo de otra molécula vecina. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno es el átomo menos electronegativo del enlace, por lo que queda con una densidad de carga positiva, y el azufre es el átomo más electronegativo, quedando con una densidad de carga negativa. Acá se ve bien el dipolo permanente, negativo sobre el azufre, positivo sobre el hidrógeno. Al acercarse dos moléculas de sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno de una de las moléculas se ve atraído por el azufre de la otra molécula. Y esto ocurre en las tres dimensiones. Todas las moléculas vecinas se van a ver atraídas de esta manera. Polo positivo con polo negativo. Otro ejemplo es el ácido clorhídrico. El cloro es el átomo más electronegativo del enlace, queda con un polo negativo, una densidad de carga negativa sobre el cloro, y el hidrógeno queda con una densidad de carga positiva, formando el polo positivo. Este dipolo se ve atraído por otra molécula de ácido clorhídrico que también forma un dipolo, de manera que el cloro negativo atrae al hidrógeno que tiene polo positivo de otra molécula vecina. La última fuerza intermolecular es la fuerza puente de hidrógeno, que es un caso especial de dipolo-dipolo. Esta fuerza puente de hidrógeno se da en moléculas que tengan un enlace hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo. Ese átomo muy electronegativo puede ser nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Cómo se da la interacción puente de hidrógeno? Al unirse el hidrógeno con un átomo muy electronegativo, como el hidrógeno tiene un solo electrón y ese electrón se ve muy atraído por el átomo electronegativo, queda un dipolo permanente bien fuerte. El hidrógeno queda con una densidad de carga positiva y el otro átomo con una densidad de carga negativa. Al quedar este hidrógeno con densidad de carga positiva, cuando se acerca a otra molécula que tenga un par de electrones libres, puede ser una molécula del mismo tipo o una molécula de otro tipo que tenga un átomo muy electronegativo con un par de electrones libres, oxígeno, nitrógeno o flúor con electrones libres, el puente de hidrógeno se da por interacción entre el hidrógeno de una molécula y el par electrónico de la otra molécula. Entonces nos queda un dipolo y nos queda orientado de hidrógeno hacia el par de electrones. La fuerza puente de hidrógeno es muy intensa, es decir, que las interacciones entre moléculas que tengan puente de hidrógeno son muy intensas, pero para poder comparar intensidad de fuerzas tengo que hablar de moléculas de similar tamaño. Si hablo del mismo tamaño, las moléculas que solo tengan fuerzas de dispersión van a estar interactuando más débilmente, las que tengan dipolo-dipolo un poquito más fuerte y puente de hidrógeno más fuerte. Si hablamos de moléculas de distinto tamaño, ya esta comparación no se puede hacer. Y algo muy importante a remarcar es que el puente de hidrógeno es una interacción, pero no es un enlace. Los enlaces se dan adentro de las moléculas, las interacciones se dan entre moléculas. Veamos ahora algunos ejemplos de diferentes moléculas
y las fuerzas de dispersión que actúan sobre ella. Primero tenemos a la molécula de metano. El metano es un carbono unido a 4 hidrógenos. Si planteamos los vectores momento dipolar sobre cada enlace, vemos que tenemos una molécula totalmente simétrica, con todos los enlaces iguales. Por lo tanto, la sumatoria de los vectores, el momento dipolar total, es igual a 0. La molécula de metano es no polar. Como es una molécula no polar, las únicas interacciones sobre este tipo de moléculas son las fuerzas de dispersión. Si yo tengo varias moléculas de metano, van a interactuar solamente por fuerzas de dispersión. La polarización de la nube electrónica genera que se formen dipolos transitorios que interactúan débilmente, haciendo que las moléculas de metano tengan una interacción débil entre ellas. El siguiente ejemplo es el pentano, que es un hidrocarburo. Es una molécula formada por carbonos e hidrógenos. Si yo les puse la geometría para que vean, son como 5 tetraedros unidos. Si sumamos todo esto, la molécula es simétrica, pero tiene 5 carbonos, tiene una cantidad impar de carbonos. Si sumamos los momentos dipolares, los que saben sumar bien vectores me van a decir que tiene una resultante. El tema es que esta resultante es muy chiquitita, porque primero la diferencia de electronegatividad carbono-hidrógeno es muy chiquitita, y segundo, por cómo es la geometría de la molécula, la suma es realmente muy pequeña la resultante, entonces es una molécula no polar. ¿Sí? Para todos los hidrocarburos vamos a considerar que son moléculas no polares. Lo mismo que antes, al ser una molécula no polar, las únicas fuerzas que interactúan son las fuerzas de dispersión. Pero en este caso, si comparo con el metano, al tener más cantidad de carbonos, tiene más cantidad de electrones, por lo tanto es una molécula más polarizable que el metano. Entonces es una molécula, las fuerzas de dispersión son más grandes que para el metano. De hecho, vamos a ver que el metano es un gas y el pentano es un líquido. Como vemos, vamos a ver en la parte 3, y para tener un líquido tengo que tener interacciones más fuertes que para tener un gas. La siguiente molécula que les voy a mostrar es la fosfina, fósforo unido a 3 hidrógenos y tiene un par de electrones libres. La geometría electrónica es un tetraedro, entonces la geometría molecular es piramidal. Vimos que para geometrías piramidales, si yo sumo los vectores momento dipolar de cada enlace, tengo una resultante. Por lo tanto, es una molécula polar. Entonces, al ser una molécula polar, tengo las fuerzas de dispersión porque están siempre presentes, porque se deben a la nube electrónica, cómo se va moviendo. Pero además, al ser una molécula polar, presenta una fuerza que es dipolo-dipolo, que se debía a que sobre el fósforo se va a generar una densidad de carga negativa y sobre los hidrógenos densidad de carga positiva. Al encontrarse dos moléculas de fosfina, van a interactuar por la diferencia entre las densidades de carga. El polo positivo de una se va a acercar al polo negativo de la otra. Y el último ejemplo que tenemos acá es el amoníaco. El amoníaco, igual que tiene la misma geometría que la fosfina, entonces también es una molécula polar. Entonces, igual que la fosfina, tiene fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo, pero además, como tenemos hidrógeno unido a nitrógeno, que era uno de los átomos más electronegativos, se forma la interacción puente de hidrógeno, debido a ese enlace. La última interacción que voy a mostrar la puse aparte porque acá no son solamente moléculas, sino que es una interacción ion-dipolo. Los compuestos iónicos son sólidos y están unidos por fuerzas electrostáticas, es decir, lo que los mantiene unidos son las cargas positivas y negativas y esa atracción entre carga positiva y negativa, porque recordemos que los compuestos iónicos tienen zonas positivas y zonas negativas, y eso hace que la interacción sea extremadamente fuerte, por eso son todos sólidos los compuestos iónicos. Pero siempre vemos que cuando ponemos un sólido iónico en agua, se disuelve.
Por ejemplo, el ejemplo más típico es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. ¿Cómo explicamos que el cloruro de sodio se disuelve en agua? Porque esos iones que están, cuando son sólidos, unidos fuertemente por esas fuerzas electrostáticas, al disolverlos en una sustancia polar como es el agua, se ven rodeados los cationes, o sea, las cargas positivas, por los oxígenos del agua, que recordemos que tenían una densidad de carga negativa, y los aniones, los cloruros, se ven rodeados por la zona de densidad positiva del agua, que en este caso son los hidrógenos. Así como lo muestra en el gráfico, el cation y el anión se ven rodeados en 3 dimensiones, se hace como una esfera de agua alrededor y eso estabiliza mucho. Entonces, esta interacción ion-dipolo también es fuerte y es lo que explica por qué las salas se disuelven en agua y quedan estabilizadas las soluciones. Les dejo el siguiente esquema a modo de resumen que los va a ayudar a reconocer las diferentes fuerzas intermoleculares según el compuesto a analizar. Algo que hay que tener en cuenta y que es importante es que el orden de las fuerzas siempre se puede comparar para moléculas de similar tamaño. Cuando se tienen moléculas mucho más grandes, con mucha más cantidad de electrones, no se puede hacer una comparación directa. Es posible que en una molécula muy grande las fuerzas de dispersión sean muy importantes y sean mayores que, por ejemplo, las fuerzas puente de hidrógeno en una molécula pequeña.